Había una vez, en la vasta llanura del norte de la antigua India, un reino envuelto en perfumes de incienso y susurros de sabios. Kapilavastu le llamaban, y sus muros de piedra guardaban un secreto que cambiaría el curso de la humanidad. No era un secreto cualquiera, no uno hecho de intrigas ni de sombras, sino un secreto de luz, el nacimiento de un príncipe que no sería rey, sino liberador. Su nombre era Siddhartha. La noche en que nació, la luna descendió con una suavidad inusual y los lotos florecieron antes de tiempo. La reina Maya, su madre, soñó con un elefante blanco que entraba en su vientre, un símbolo que los sabios interpretaron como señal de que el niño sería un Chakrabartín, un soberano universal, o un Buda, un ser despierto. Ella murió poco después del parto, y Siddhartha fue criado entre jardines de delicias y una estricta profecía. Si conocía el sufrimiento, renunciaría al mundo. Su padre, el rey Suddhodana, temiendo perder a su hijo al camino espiritual, creó para él un palacio sin muerte, sin enfermedad, sin vejez. Todo lo que doliera estaba prohibido. Pero como todo velo que oculta la verdad, la ilusión no dura para siempre. Desde niño, Siddhartha mostraba una sensibilidad poco usual. No era solamente inteligente, sino profundamente perceptivo. Su mirada, cuando se posaba sobre alguien, parecía atravesar no solo la forma externa, sino también el temblor del alma. Mientras otros niños jugaban con espadas de madera y se entretenían en la algarabía del palacio, él se quedaba en los jardines contemplando cómo una flor se abría al sol o cómo una hormiga transportaba una hoja 10 veces más grande que su cuerpo. Era como si ya en su interior se estuviera gestando una sabiduría que no podía explicarse con palabras ni enseñarse con libros. Su padre, el rey, tenía otros planes. Los sabios del reino habían predicho que el joven Siddhartha sería o bien un gran monarca que unificaría el mundo bajo su cetro, o un sabio que renunciaría a todo para liberar a la humanidad del sufrimiento. Temiendo esta segunda posibilidad, el rey lo rodeó de placeres, lujos y distracciones. El joven príncipe fue educado en las artes, la política, la guerra y la poesía. Su inteligencia era tan aguda que absorbía conocimientos como un lago en la estación seca. Pero a pesar de su brillantez, algo en él permanecía distante, sereno, como si su alma perteneciera a otra dimensión. Una de las cualidades más notables de Siddhartha era su profunda compasión. No era una compasión sentimental o superficial, sino una capacidad real de sentir el dolor ajeno como propio. Se cuenta que, en una ocasión, durante un festival, el joven vio cómo un campesino arando la tierra hería sin querer a un gusano con la reja del arado. Mientras todos celebraban, Siddhartha quedó inmóvil, con los ojos humedecidos, observando al pequeño ser retorcerse en el polvo. Preguntó: ¿por qué debía ese gusano sufrir solo por vivir bajo tierra? Su tutor, incómodo, intentó darle una explicación basada en el orden natural, pero Siddhartha solo murmuró: ¿qué orden es ese que ignora el dolor del pequeño? Ese día, el príncipe se retiró al bosque y se dice que pasó horas meditando bajo un árbol, en completo silencio, como si algo en su interior hubiese sido herido por una verdad más grande que él. Pero quizá una de las anécdotas más significativas de su juventud ocurrió durante la ceremonia de labranza real, cuando apenas era un niño. Mientras su padre presidía el evento junto a los nobles, Siddhartha, como era costumbre, fue dejado bajo el cuidado de las nodrizas en la sombra de un árbol de jambul. Mientras todos se entretenían con música, danza y discursos, él se deslizó silenciosamente lejos de la multitud. Nadie notó su ausencia, hasta que, al atardecer, fueron a buscarlo y lo hallaron sentado en profunda meditación,
con las piernas cruzadas y el rostro calmo, bajo aquel árbol que lo cubría sin que una sola hoja se hubiese movido. La sombra del árbol no se desplazó durante horas, como si el cosmos mismo reconociera la pureza de ese instante. Este evento, aunque simple en apariencia, dejó una marca profunda en quienes lo presenciaron. No era común ver a un niño entrar en meditación espontánea, alcanzando un estado de serenidad que muchos monjes no lograban ni tras años de práctica. El rey, al enterarse, se inquietó. Comprendió en lo profundo de su corazón que el alma de su hijo no se conformaría con la jaula dorada del palacio. Y tenía razón, porque aunque el joven Siddhartha cumplió con sus deberes reales, se casó, tuvo un hijo y participó en la vida cortesana, su corazón seguía escuchando una música lejana, una melodía sutil que solo él oía, como el canto de un pájaro más allá del bosque. No se trataba de una insatisfacción banal, sino de una añoranza antigua, como si su alma recordara que el mundo tenía un dolor que nadie quería ver, y que su vida no tenía sentido si no lo enfrentaba. Los dones de Siddhartha no fueron solo intelectuales ni físicos, fueron, ante todo, espirituales. Su ecuanimidad, su mirada amorosa, su silencio profundo, su capacidad de estar presente sin juzgar, ya florecían mucho antes de que conociera el sufrimiento de primera mano. Pero fue esa semilla de compasión, regada por las pequeñas heridas que presenció desde niño, la que finalmente lo llevó a dejar todo: su corona, su hogar, su identidad. Porque en lo profundo de su ser sabía que no podía ignorar el dolor de los demás, que no podía encontrar la paz si otros seguían atrapados en el samsara. Se cuenta también que una tarde, cuando el sol se inclinaba hacia el horizonte y las sombras danzaban como presagios, Siddhartha convenció a su auriga Channa de llevarlo más allá de los muros del palacio. Fue entonces cuando el mundo se abrió ante él como una herida. Primero vio a un anciano encorvado y tembloroso. «¿Qué es eso?», preguntó. «Es la vejez, mi señor», respondió Channa. «A todos nos alcanza». Siguió un hombre enfermo, luego un cadáver cubierto con una tela. Finalmente, un asceta de mirada serena y pie descalzo. Aquella noche, Siddhartha no durmió. En su mente florecieron preguntas que ningún lujo podía acallar. ¿Cómo puede haber dicha si la vejez, la enfermedad y la muerte nos acechan? ¿Dónde está el refugio? Así, mientras todos dormían, abandonó su palacio, su esposa Yasodhara y a su hijo recién nacido, Rahula, cuyo nombre significaba obstáculo o atadura. Entró en el bosque como quien entra en una pregunta sin respuesta. Pasaron 6 años. Siddhartha se unió a ascetas y sabios. Probó las prácticas más severas. Ayunó hasta parecer un espectro. Meditó hasta que los días se confundieron con los sueños. Si el cuerpo muere, quizás el espíritu se libere, pensaba. Pero al borde de la muerte, una joven campesina llamada Sujata le ofreció arroz con leche. Siddhartha comió. Los ascetas lo abandonaron creyendo que había cedido al deseo. Pero él, en ese momento, entendió lo que luego enseñaría al mundo: el camino medio. Ni la indulgencia de los placeres ni la tortura del cuerpo llevaban a la liberación. Había otra senda, aún no trazada. Una noche serena se sentó bajo una higuera en Bodh Gaya y prometió no levantarse hasta hallar la verdad. «Aunque mi carne se disuelva y mis huesos se sequen, no me moveré», dijo. Y la tierra lo escuchó. Mara, el señor de las ilusiones, vino entonces con todo su poder. Hijas seductoras, ejércitos de demonios, relámpagos de duda. «¿Quién eres tú para buscar la verdad?», le gritaba la oscuridad. Siddhartha no respondió con palabras. Solo tocó la tierra con su mano derecha.
y la tierra, como testigo silencioso, tembló. Mara desapareció. El amanecer llegó sin estridencia. Siddhartha abrió los ojos. Había visto la raíz del sufrimiento, el deseo, la aversión, la ignorancia. Había comprendido el ciclo del samsara, el nacimiento y la muerte sin fin, y cómo liberarse de él. Ya no era Siddhartha, era el Buda, el despierto. Durante semanas permaneció en silencio, contemplando la vastedad de lo que había descubierto. ¿Cómo enseñar algo tan sutil? Pero entonces recordó a los 5 ascetas que lo habían abandonado. Caminó hacia ellos en Sarnath y pronunció su primer sermón. Las 4 nobles verdades y el noble octuple sendero. Así nació la rueda del Dharma. Cierta vez, en una época de monzones, cuando los ríos desbordaban su cauce y los caminos se volvían barro, el Buda y sus discípulos se refugiaban en un monasterio de bambú, donde los sonidos del mundo exterior eran apagados por la lluvia. Fue allí donde llegó una mujer vestida con sedas rasgadas y ojos llenos de fuego. Su nombre era Anika. Había sido una cortesana reconocida, admirada por su belleza, temida por su lengua afilada. Ahora caminaba con los pies desnudos y las manos vacías. «Maestro», dijo arrodillándose ante el Buda, «me he desprendido de todo, pero mi corazón sigue siendo una jaula. ¿Cómo soltar lo que no se ve?» El Buda la miró con ternura, como quien mira no el rostro, sino el alma. No respondió de inmediato. En cambio, le pidió a un joven monje que trajera una vieja vasija de barro agrietada. «Tómala», le dijo a Anika, «llénala de agua y tráemela al amanecer». Anika obedeció. Al día siguiente, con el alba aún escondida, trajo la vasija. El agua goteaba lentamente por las grietas, formando un pequeño charco a sus pies. «¿Qué ves?», preguntó el Buda. «Una vasija inútil», respondió. «Por más que la llene, siempre se vacía». «Así es el corazón que se aferra», dijo el Buda. «Tratas de llenarlo con afectos, placeres, recuerdos, pero todo se escapa. No porque la vida no tenga belleza, sino porque el corazón no está hecho para retener, sino para fluir». Anika bajó la mirada. «¿Entonces debo vaciarme?» «No», respondió el Buda. «Debes observar. Mira cómo gotea. No luches por retener. Mira, siente, suelta. Esa es la verdadera libertad». Anika guardó silencio. Y en ese silencio comprendió algo que ningún amante ni joya le había enseñado: que la paz no se logra llenando, sino dejando de temer el vacío. A partir de ese día, Anika dejó de buscar y comenzó a ver. Ya no caminaba con fuego, sino con compasión. Y cuando otros le preguntaban qué había aprendido, ella sonreía y respondía: «A dejar gotear mi alma, hasta que solo quede lo que es real». En los años siguientes, la historia de Anika se volvió una entre miles que narraban la transformación profunda de quienes se encontraban con el Buda. Desde humildes campesinos hasta sabios reyes, miles de seres despertaron al comprender que el sufrimiento no era un castigo divino, sino un velo que se podía atravesar con sabiduría. La región entera, desde los bosques del norte de la India hasta las aldeas más remotas, fue tocada por su enseñanza. Y con el tiempo, su mensaje de compasión, desapego y libertad interior cruzó fronteras, mares y siglos, hasta abrazar al mundo entero. La vida del Buda no fue un reinado de poder, sino una revolución silenciosa que enseñó a los seres humanos a mirar dentro de sí mismos y encontrar allí la verdad. En otra ocasión, un asesino temido, Angulimala, cruzó su camino. Tenía por hábito cortar el dedo de cada víctima y colgarlos en un collar. Al ver al Buda, corrió tras él, pero por más que avanzaba, no podía alcanzarlo. Gritó: «¡Detente, monje!». Y el Buda, sin girarse, respondió: «Me he detenido, Angulimala.
Tú eres el que aún no se ha detenido. Angulimala cayó de rodillas, quebrado por el peso de su vida. El Buda no lo condenó. Le ofreció refugio. Años más tarde, ese asesino se convirtió en un monje compasivo, ejemplo de redención, porque en la mirada del Buda, incluso las sombras encontraban paz. Otra vez, un rey le preguntó: ¿Eres un dios? No, un santo. ¿Un sabio? No, entonces, ¿qué eres? El Buda sonrió y dijo: Estoy despierto. Durante 45 años caminó descalzo por tierras polvorientas, sin ejércitos ni oro, sin templos ni altares. Enseñaba en plazas, en bosques, en casas de ricos y chozas de leprosos. Decía: Sed lámparas para vosotros mismos. No creáis por tradición, sino por experiencia directa. Un día, una mujer desesperada, Kisa Gotami, llevó a su hijo muerto en brazos. «Devuélveme a mi hijo», le imploró. El Buda con infinita ternura le dijo: «Tráeme una semilla de mostaza de una casa donde nadie haya muerto». Kisa recorrió el pueblo. En cada casa, la muerte había pasado. Así comprendió que el dolor no era solo suyo. Volvió al Buda y dejó a su hijo en el suelo. Comprendió que soltar no es olvidar, sino amar de otra manera. Cierta vez, un discípulo le preguntó qué hacía cuando era insultado. «Si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas», dijo el Buda, «¿a quién pertenece el regalo?» «¿A quién lo ofreció?», respondió el discípulo. Así ocurre con los insultos. Su serenidad era su espada, su silencio, su escudo. Pero el cuerpo, como todo lo condicionado, se desgasta. A los 80 años, en Kushinagar, se recostó entre dos árboles de sal. La luna llena volvió a descender, como en el día de su nacimiento. Los árboles florecieron fuera de estación. Todo lo compuesto está destinado a disolverse, fueron sus últimas palabras. Esforzaos con diligencia. El Buda murió, pero no murió, porque su enseñanza no era un dogma, sino una llave. Su vida no fue un culto, sino un espejo. Nos mostró que el despertar no es exclusivo de los dioses ni los sabios, sino una posibilidad humana. Y así, el príncipe que renunció al oro por la tierra húmeda, que cambió los festines por el ayuno del alma y el trono por la raíz de un árbol, dejó tras de sí algo más grande que un imperio: un despertar. Su enseñanza, no escrita en mármol, sino en la mente de quienes lo escucharon, se propagó como el aroma del loto, invisible pero imposible de ignorar. Transformó aldeas, reinos y civilizaciones, no con conquistas ni cruzadas, sino con el poder silencioso de una mirada compasiva y una verdad sencilla: que el sufrimiento existe, pero también el camino que lo disuelve. Hoy, siglos después de que su cuerpo se convirtiera en polvo, su legado sigue vivo en templos, en libros, en oraciones, pero sobre todo en los corazones de aquellos que buscan paz en medio del caos, sentido en medio del vacío, silencio en medio del ruido. En un mundo que corre, el Buda aún enseña a detenerse. En una era de pantallas brillantes y mentes saturadas, su voz, más tenue que un susurro, sigue diciendo: mira hacia adentro, porque en el silencio, en la impermanencia, en el desprendimiento, está la flor que nunca muere. Y aún hoy, si uno camina en silencio bajo los lotos, puede escuchar algo más allá del viento. No es una voz, ni un canto, sino una certeza: que el sufrimiento puede cesar, que el amor no está en poseer, sino en comprender, que cada respiración es una puerta, que el despertar es posible, y así, bajo millones de soles, aún florece el loto. A continuación, te invito a conocer las historias de Anika y Angulimala, así como muchas otras más. Bienvenidos a nuestro canal y no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para notificarte de nuevas historias.